Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de electrocardiografía virtual. En esta oportunidad nos va a dar la clase el doctor Ariel Esteves. Él ya nos presentó en la segunda clase una de las clases básicas para empezar a entender lo que es la electrocardiografía. Hoy vamos a ver una clase un poco más específica, un poco más práctica. Espero que les sea útil. Eh, Recuerden que son 19 clases. Vamos a estar terminando en diciembre. Por mail el día martes, aproximadamente a la 1 p.m., les van a estar llegando las invitaciones con las instrucciones para la clase del día. Pueden enviarnos preguntas al correo electrónico que les vamos a ir contestando de la manera que consideramos oportuna. Algunas preguntas durante las clases también las vamos a ir resolviendo. Recuerden que tienen acceso a las clases previas por YouTube en el canal de Cardiología Santoyani, que ya les detallé en los correos electrónicos previos. Recuerden, por favor, de apagar las cámaras, silenciar los micrófonos. Y bueno, voy a darle pie al doctor Alejandro Villamil, el jefe de servicio de electrofisiología. ¿Vale? Sí, buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, la dualidad es que estamos ya avanzando en el curso y van sucediendo nuevas cosas. Por ejemplo, el día de mañana va a haber una conferencia del doctor Antonio Vallés de Luna, un prestigiosísimo médico cardiólogo dedicado toda la vida a cuestiones de las arritmias, a quien le debemos muchísimo su labor, y va a hablar ni más ni menos de su síndrome de Vallés, que en las primeras clases vimos que existían trastornos de la conducción intraauricular, y él se va a referir a esto que descubrió él. Y va a ser una charla sumamente interesante, y además no solo desde el punto de vista médico, sino desde escuchar a una eminencia en su forma de transmitir con docencia lo que él ha descubierto. Así que les aviso mañana, entonces a las 4 de la tarde van a tener una excelente charla para escuchar. Y también el día 11 de septiembre, día de los profesores, de la educación, y vamos a tener una conferencia en el Hospital El Cruce a través de web, donde va a haber dos distinguidos panelistas, como el doctor José Luis Merino y el doctor Adrián Baranchuk, hablando de temas de arritmias ventriculares, de cómo un simple estudio como el electrocardiograma puede ayudar a diagnosticar y a orientar los tratamientos invasivos, de tratamiento de las arritmias ventriculares. Así que va a ser muy, muy interesante. Son dos personas que hablan en nuestro idioma, y excelente docencia, así que también los esperamos para el día 11 de septiembre a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde. Los links y todos los detalles de las conferencias se los podemos pasar después por vía de contacto del mail a todos ustedes. Bueno, damos comienzo entonces a la charla de hoy a través de Ariel Esteves, que es muy interesante el tema que va a hablar él, y muy práctico. Ariel. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a salir un poco de la zona, vamos a escaparnos de los temas estructurales que veníamos tratando, y vamos a adentrarnos un poquito en un tema más clínico, como es la función del nodo sinusal y su disfunción, ¿sí? Como dije en la primera clase, creo que es fundamental para entender por qué y cómo llegamos a obtener las ondas que vemos en el trazado. Es clave que nosotros hagamos el ejercicio de integrar, que integremos conceptos anatómicos e histológicos junto a los fisiológicos, para poder después enfocarnos
en las cosas anormales, ¿sí? Que vamos a ir tratando. Como ustedes saben, hoy nos vamos a dedicar al nodo sinusal, y eso, el nodo sinusal es una estructura cuya posición anatómica tiene forma de semiluna, está a nivel del subepicardio, en la unión cabo-atrial, sería entre la vena cava superior y la aurícula derecha, y de ahí se extiende hacia inferior por la crista terminal, en realidad como está del lado subepicárdico sería el sulco terminal, hacia inferior hacia la vena cava inferior, ¿sí? Histológicamente esta estructura tiene diferentes zonas. Tiene una zona central que está compuesta por células que se llaman P, que son células pequeñas y más claras, que son las que tienen la propiedad característica que es el automatismo, ¿sí? La propiedad de generar sus propios, de autoexcitarse de forma rítmica, dicho de alguna manera. Esta zona central está rodeada por células transicionales y tejido conectivo, que son las que conectan a las células P con el miocardio auricular, que sería el miocardio de trabajo, ¿sí? Y nos referimos a las células P específicamente porque, como mostró Leo en la primera charla, tienen una característica fisiológica fundamental, que es que están compuestas de fibras lentas, y esas fibras lentas tienen una de las características que vamos a ver en más detalle más adelante en la charla, es que tienen una fase 4 que se llama de despolarización diastólica espontánea, que por sí solas, desde su potencial de reposo, van a alcanzar el potencial umbral y disparar el potencial de acción. Es decir, que si nosotros nos enfocamos en lo que sería una célula P, esta célula P va a tener una inervación que puede ser simpática, que le va a dar un tono adrenérgico, o parasimpática, que le va a dar un tono colinérgico, y va a generar, a través de su automatismo, un estímulo que va a salir de la célula P, va a atravesar esta zona de transición, que sería la unión entre el nodo sinusal y la aurícula, y de ahí va a activar al miocardio auricular. Entonces, como vimos en la primera charla, una de las principales cosas que nosotros hacemos cuando analizamos el electrocardiograma es determinar si el ritmo es sinusal o no, es decir, si este impulso se está originando en esta estructura que normalmente nace en el nodo sinusal, ¿sí? Y para eso hay criterios, que los vimos en la primera charla, que tiene que ver con que la onda P preceda al QRS, que el PR sea constante entre 120 y 200 milisegundos, que el RR sea constante entre 60 y 100 latidos por minuto, y que la onda P tenga ciertas características en el plano frontal, que sea positiva en D1, positiva en D2 y en ABF, y que sea negativa en ABR. Y esto lo habíamos visto que tenía que ver con la localización del nodo sinusal, la localización anatómica del nodo sinusal, y cómo se generaba la despolarización desde esa estructura. Lo primero que vimos, que se despolarizaba era la aurícula derecha, y que generaba un eje, un vector que iba hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, y que después se despolarizaba el septum interauricular, y finalmente la aurícula izquierda, que generaba un vector que iba hacia atrás y hacia la izquierda. Entonces, si nosotros analizamos en el plano frontal, esto nos da un asa de la onda P, que tiene un vector medio, ¿sí? Que es la sumatoria de los vectores, que se dirige hacia 60 grados, y por eso tenemos esa característica de positividad en ABF de 2 y de 1, y de negatividad en ABR. Si nosotros lo analizamos en el plano horizontal, la primera parte, dijimos, de la aurícula derecha, tiene un estímulo que se dirige hacia adelante y despolariza la aurícula hacia adelante, y la segunda parte hacia atrás y a la izquierda. Entonces eso determina que tenga una polaridad positiva-negativa en B1 y toda positiva en el resto de las precordiales, ¿sí? Entonces acá viene hecha esta introducción, ya nos vamos a adentrar en el tema de la difusión, y este es el primer electro, ¿sí? Que Leo, a ver si nos podés poner la votación. Entonces la pregunta que hacemos con respecto a este electro es que el electro tiene todas las siguientes anormalidades, es decir, todas las siguientes anormalidades están presentes, excepto una, ¿sí? O sea, lo que hay que responder, esta es una pregunta tipo UBA, ¿sí? Los que estudian en la Universidad de Buenos Aires se van a dar cuenta. Hay tres características que este electro las tiene, y hay una que no. Hay que elegir la que no, ¿sí? Ahí se van dando cuenta, me parece.
Es una pregunta capciosa, ¿eh? Muy bien. Ahí terminamos la votación. Si analizamos el electrocardiograma, vemos que el paciente tiene una bradicardia sinusal, hasta 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 por minuto aproximadamente, o sea que bradicardia sinusal sí tiene. Si medimos el QT, así a simple vista ya se ve que está prolongado, tiene 520 milisegundos, el corregido, créanme, que está en 485 milisegundos. Tiene un bloqueo de primer grado de 220 milisegundos, y lo que no tiene, que era la respuesta que era correcta, lo que no tiene es un eje a la izquierda, es decir, no tiene un eje de mi bloqueo anterior, ¿sí? El eje está en 0 grados, fíjense que la relación, esto lo vamos a ver más adelante en el curso, pero la relación RS en D2 es mayor a 1. Entonces, la respuesta era de mi bloqueo anterior izquierdo. Entonces la pregunta es, y vamos a adentrarnos en la bradicardia, ¿por qué el paciente tiene bradicardia sinusal, ¿no? Y Leo, no sé si se puede sacar ahí. ¿Por qué el paciente tiene bradicardia sinusal? Y entonces, lo que está sucediendo es que por alguna razón, las células P del nodo sinusal están disminuyendo su frecuencia de disparo, ¿sí? Y esto tiene que ver, ya con adentrarnos un poco en la fisiopatología, con lo que hablábamos antes del automatismo o el cronotropismo, que es la característica, la propiedad que tienen ciertas células especializadas de generar sus propios estímulos, de autoexcitarse de forma rítmica. Y estos fenómenos siempre van a preceder, estos fenómenos eléctricos van a preceder al fenómeno contráctil, ¿sí? Y esto depende, como dijimos antes, de la presencia de fibras lentas en las células P, que más allá de que están localizadas en el miocardio especializado, que ahora vamos a ver dónde es, tienen una menor velocidad de conducción, pero la diferencia principal está en la fase 4 del potencial de acción, que es la pendiente de despolarización diastólica espontánea. Es decir, la propiedad de alcanzar desde el potencial de membrana de reposo, sin que exista ninguna excitación externa, por sus medios, la célula alcanza el potencial umbral y de ahí genera un potencial de acción. Y eso depende, si nosotros lo pensamos desde un punto de vista iónico, depende específicamente de cómo se van acumulando cargas positivas dentro de la célula. Es decir, por algún mecanismo, yo tengo que pasar de tener de menos 60 milivoltios a menos 40 milivoltios, para alcanzar el potencial umbral y desencadenar el potencial de acción. Y eso depende específicamente de esta acumulación de cargas. Y la célula tiene diferentes mecanismos para alcanzar esas cargas, para acumular esas cargas. Por un lado puede reducir la salida de potasio, ¿sí? Puede aumentar el ingreso de sodio y de potasio a través de una corriente específica del nodo sinusal que se llama corriente IF, puede aumentar el calcio intracelular a través de los canales correspondientes de calcio, y de esa manera aumentar o disminuir la pendiente de despolarización diastólica espontánea. Todo esto influenciado a su vez por el sistema tanto simpático como parasimpático. El sistema simpático, a través de la adrenalina, va a hacer que esta pendiente aumente y generará una taquicardia. Y el sistema parasimpático, a través de la acetilcolina, va a hacer que la pendiente disminuya y generar una bradicardia, ¿sí? Entonces, muy sencillo, si lo analizamos gráficamente, cuanto más pendiente tenga la despolarización diastólica espontánea, más rápido va a alcanzar el potencial umbral, más rápido se va a disparar el potencial de acción, y más frecuencia cardíaca o más frecuencia de disparo van a tener esas células. Cuanto más tarde, más lento va a ser el inicio o el origen del estímulo. Entonces, si nosotros agarramos una célula, vamos a pensar en nuestro paciente en el que tenía una bradicardia sinusal, si nosotros agarramos una célula P, tenemos diferentes lugares, como yo les dije antes, el canal de potasio, que hace que se acumule acá dentro el potasio, el canal IF, que hace que entre sodio y potasio, y los canales de calcio, que hace que entre calcio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo una disfunción intrínseca del nodo sinusal? El nodo sinusal, por alguna razón, esas células P están envejecidas, o hay alguna enfermedad infiltrativa, como puede ser, por ejemplo, la amiloidosis, o hay una alteración o una disfunción de estos canales, o alguna alteración genética, y bueno, entonces estos canales van a funcionar de una manera incorrecta, y probablemente la pendiente de despolarización diastólica espontánea que tengan sea menor, y haya una bradicardia sinusal. ¿Qué pasa si, como era el caso de nuestro paciente, estaba tratado con betabloqueantes o con bloqueantes cálcicos?
Y bueno, lo que voy a hacer con esos beta bloqueantes es, o con los bloqueantes que hago, bloquear estos canales de entrada de calcio. Entonces el calcio va a disminuir. Entonces va a disminuir la pendiente de despolarización diastólica espontánea. Hay drogas específicas como la ivabradina, que actúa sobre el canal IF y baja la entrada de sodio y potasio. El mecanismo termina siendo el mismo. Entra menos cargas positivas, menos pendiente, menos frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y después hay situaciones hormonales, por ejemplo, acetilcolina, que sería el mediador del parasimpático, ¿sí? Que lo que hace es favorecer la salida de potasio, entonces al salir más potasio cae la pendiente de despolarización diastólica espontánea, y el hipotiroidismo, que la hormona tiroide actúa sobre la transcripción de genes específicos de estos canales a nivel de la célula P, y hace que lleve a una disfunción y se genere una bradicardia sinusal. ¿Sí? Entonces son múltiples los mecanismos por los cuales pueden ser intrínsecos o extrínsecos, que yo llevo a generar una disfunción intrínseca de la célula P, y eso lleva a una disminución de la frecuencia de disparo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Es decir, bueno, imagínense este paciente que venía con una bradicardia sinusal porque tenía un metabloqueante indicado, yo le pongo atropina, ¿no? Entonces con la atropina lo que hago es bloquear esos canales de potasio, acumulo potasio dentro de la célula, y vemos que entonces la pendiente de despolarización diastólica espontánea aumenta y ya empieza a haber un aumento en la frecuencia cardíaca, hasta que finalmente se alcanza la pendiente final y se genera la taquicardia sinusal. Bien, Leo, no sé si hay alguna pregunta en el chat, cómo venimos, si hay algo que resolver. No, Ari, por ahora venimos bien. Bien. Ya están siendo contestadas, así que podés seguir. Bien, perfecto. Entonces, el primer estigma de la disfunción del nodo sinusal que vimos ahora es la bradicardia sinusal. Entonces ahora le vamos a alargar una segunda pregunta. Leo, votación 2. Bien, ¿qué ritmo tiene este paciente? La primera respuesta es un ritmo ectópico nodal, la segunda es fusión ritmo sinusal, la tercera un ritmo ectópico auricular y la cuarta fibrilación auricular. Bien, ahí, Leo, ¿finalizaste la votación? No. Vamos a relanzarla. Un error. Ahora, de nuevo. Bueno, vamos a finalizar la votación. Bien. Y compartimos los resultados, Ari. Excelente. Bueno, el 82% respondió correctamente en un ritmo ectópico auricular, y si nosotros analizamos, yo le voy a ir dando las respuestas, una de las opciones decía que era un ritmo sinusal, y bueno, si analizamos la polaridad de la onda P, que era uno de los criterios de las ondas del ritmo sinusal, vemos que la polaridad ya es completamente opuesta, ¿sí?, a lo que nos indica la definición de ritmo sinusal. Una de las opciones decía ritmo nodal, con lo cual el ritmo nodal no tendría que tener onda P previa, ¿sí? Acá hay una onda P previa. Entonces lo que concluimos es que es un ritmo ectópico, y que ese ritmo ectópico va a tener una localización. Entonces tenemos que buscar la forma de un ritmo ectópico auricular, tenemos que buscar la forma de orientarnos y decir de dónde está viniendo ese ritmo ectópico, ¿no? Y para eso vamos a plantearnos en el plano frontal y vamos a hacer el mismo ejercicio. Si nosotros vemos la polaridad en la cara inferior de 2 y de 3, vemos que es negativa, y si vemos ABR y ABL, vemos que el eje es superior, es decir, que se está alejando de la cara inferior. Con lo cual, si nosotros dividimos la aurícula en dos partes, por lo menos, y le damos una zona superior y otra zona inferior, vemos que en esta zona inferior puede corresponderse a alguna parte de la crista terminal, o en el septum interauricular o en el seno coronario, que son los lugares donde puede haber marcapasos subsidiarios.
Si yo tengo que definir que es más, esta zona, la crista terminal, es más anterior, y el septum interauricular tiene una posición más posterior. Entonces, si nosotros trazamos el plano horizontal, vemos que B1 es levemente positivo, B3 es isodifásico, y B6 es negativo, con lo cual está yendo de atrás hacia adelante y de la izquierda hacia la derecha. Con lo cual lo más probable es que este ritmo se esté originando en alguna parte baja, o sea, un ritmo auricular bajo, y en una zona más en el septum interauricular, o en el seno coronario, o en alguna parte de la aurícula izquierda. Entonces este es el análisis que hacemos. Tercera votación, Leo. Sí, la lanzamos. Ahora. Dice, ¿qué ritmo tiene este paciente? Ritmo ectópico auricular, ritmo ectópico nodal, disociación AB isorrítmica, ritmo sinusal con preexcitación, ritmo sinusal con Wenck-Bacabé. Recuerden que pueden ocultar la votación si quieren volver al electro, si tienen dudas. Pocas respuestas, Ariel, ¿eh? Complicada la pregunta, parece. Y hay que ir aumentando la complejidad. Pero bien, o sea, Ale tiene un desafío ahí cuando venga la clase de preexcitación. 40% respondió, ahora se están animando un poco más. Agregando un comentario, creo que no les dimos mucho tiempo para ver el electro. Entonces hay... Pero lo pueden correr esto, ¿eh? En la pregunta. La pueden minimizar y... Bueno, finalizamos la votación. Compartimos los resultados. Bien, excelente. Hay un 53% que respondió ritmo sinusal con preexcitación. Falta para esa clase, el doctor Villamil nos va a ilustrar cuando llegue el momento. Pero hoy estamos en la clase de disfunción del nodo sinusal. Así que les voy a dar la respuesta correcta, que es un ritmo ectópico, nodal, y que tiene una disociación AB isorrítmica. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Sí? Primero porque los intervalos PR, ¿sí?, son diferentes a lo largo del electrocardiograma. Segundo, porque fíjense que hay dos partes dentro del trazado, dos QRS, que impresionan ser más anchos, ¿sí? Eso es porque la onda P cayó en el mismo lugar que está cayendo el QRS. Y eso es porque los tiempos de disparo de ambas estructuras son muy similares, 1400 y 1380. Entonces, no hay un verdadero bloqueo AB, ¿sí?, sino lo que hay es una disociación funcional, es decir, los dos ritmos se están generando con la misma pendiente de despolarización diastólica espontánea y están compitiendo entre sí, ¿sí? Los que respondieron Wolf, la respuesta debe haber estado relacionada con el intervalo PR corto y esta forma inicial del QRS, pero sin embargo por momentos eso desaparece, ¿sí?, y el PR se vuelve más largo. Entonces el diagnóstico correcto es un ritmo ectópico nodal con disociación AB isorrítmica, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué aparecen estos ritmos ectópicos? Y en realidad, nosotros dijimos que las fibras lentas se encontraban en el miocardio especializado, no solamente en el nodo sinusal. El nodo sinusal es el que tiene la mayor frecuencia de disparo, la mayor pendiente. Pero si el nodo sinusal falla, existen lo que se llaman marcapasos subsidiarios. Pueden estar a lo largo de la crista terminalis o en el tabique interauricular, como vimos en el primer ejemplo, o en las células del sistema de conducción, en el nodo auriculoventricular, en el GIS o en su rama e incluso en el Purkinje. La diferencia es que, como el nodo sinusal tiene la mayor frecuencia de disparo, los inhibe, pero si el nodo sinusal falla, el que tenga una frecuencia menor, que pueden ser a 55-60 las células atriales, o a 45-50 el nodo auriculoventricular, puede salir como marcapaso subsidiario y actuar
como ritmo de escape, ¿sí? Cuando uno se encuentra en el electrocardiograma con cualquiera de las dos alternativas, cualquier ritmo de escape que tiene una disociación isorrítmica, es otro criterio más para pensar de que el nodo sinusal no está funcionando del todo bien, ¿sí? Y esto es muy sencillo, es lo que explicaba recién gráficamente. Si yo tengo una mayor pendiente, el nodo sinusal va a manejar todo, y las estructuras que están por debajo se van a ver inhibidas. Pero si el nodo sinusal falla por la razón que sea, la siguiente estructura con una mayor frecuencia de disparo va a ser la que va a tomar el mando y va a determinar el ritmo de escape que va a tener el paciente. Bien. Sigamos, Leo. No sé si hay dudas, preguntas, si querés que resolvamos algo. No, por ahora viene bien, Ari. Bien. Cuarta votación. Dejales un ratito porque este es más difícil todavía. Vamos a darle unos segundos para que vean el trazado. E iniciamos la votación. Bien, entonces dice, ¿qué se evidencia en el siguiente trazado? Ritmo sinusal con bloqueo AB21, arritmia sinusal respiratoria, taquicardia auricular con cese súbito, o bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2. No sé si puedes compartir los resultados, Leo. Bueno, excelente. Hay un 30% que respondió a ritmo sinusal con bloqueo AB21. Para que exista un bloqueo AB21 se tiene que ver una onda P. Voy a dejar de compartir, Leo. Ahí está. Tiene que haber una onda P, ¿no? Para que exista un bloqueo AB21. O sea, la onda P tendría que estar, si uno calcula, tendría que estar acá. Y sin embargo ahí no se ve nada. Entonces, el bloqueo AB21 se descarta. Acá tendría que haber una onda P y no la hay, ¿sí? La segunda opción era arritmia sinusal respiratoria. La arritmia sinusal respiratoria es un proceso fisiológico que está relacionado con la inspiración y la expiración, y es cíclico, ¿sí? Se prolonga más de 120 milisegundos el intervalo PP más corto, pero en este caso no hay cíclico, sino que pasa de estar a 700 milisegundos la onda P a estar a 1400, ¿sí? Y eso se mantiene en el tiempo. La tercera opción era la taquicardia auricular, que corta de manera súbita. Primero que los intervalos PP acá a 700 milisegundos no cumplen criterio de taquicardia, pero más allá de eso, este ritmo, si ustedes lo analizan, es un ritmo sinusal, y la onda P no cambia su morfología con respecto al latido que está más acelerado, ¿sí? Entonces la opción que queda, por descarte, es el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2, ¿sí? Y cómo nos damos cuenta de esto es porque, ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero porque las ondas P, ¿sí? El escape que sale de onda P es múltiplo de los ciclos PP previos normales. ¿Y qué es esto del bloqueo sinoauricular, ¿no? ¿Qué significa? Probablemente todos estemos más familiarizados con el bloqueo en el nodo aurículo-ventricular. Bueno, el nodo sinusal tiene los mismos tipos de bloqueo que tiene el nodo aurículo-ventricular. Nosotros, como yo dije al principio, las células P estaban rodeadas de una zona de transición, digamos, de una unión entre las células P y el miocardio auricular, la unión sinoauricular. En esa zona había, más allá de que había células transicionales, había también tejido conectivo. Es muy común que con el envejecimiento aumente ese tejido conectivo y se alteren esas células transicionales. Con lo cual, no es que va a haber un problema en la generación del estímulo, sino que va a haber un problema en la transmisión del estímulo hacia el miocardio auricular. Y esto respeta los mismos grados que hay para el nodo auriculoventricular. Por ejemplo, puedo tener un bloqueo sinoauricular de primer grado, entonces el estímulo va a pasar muy lento por esta zona, pero va a alcanzar el miocardio auricular. ¿Qué pasa? Nosotros en el electro eso no lo vamos a ver, porque nosotros en el electro lo que vemos es la depolarización auricular. No tenemos un electrodo puesto en el nodo sinusal para poner en evidencia cuándo se genera el estímulo.
tendría que poner un catéter en el nodo sinusal. Entonces, el bloqueo sinoauricular de primer grado no lo puedo evidenciar. Diferentes son los bloqueos sinoauriculares de segundo grado, ¿sí? El tipo 1 es como si fuera un Wenckebach. Y la diferencia, o sea, lo que hace el diagnóstico es que previo al bloqueo, ¿sí? Previo al bloqueo, se va cortando los ciclos PP previos. Y después hay una pausa que es más corta. ¿Bien? Pero es clave, yo no voy a ver onda P. Y el tipo 2 es súbito, como el que vimos en el ejemplo, es un bloqueo súbito, y hay una pausa que es múltiplo del ciclo PP previo. Entonces, si yo le tengo que hacer un gráfico, el primer estímulo pasa, el segundo estímulo no pasa, ¿sí? Por lo tanto no va a haber onda P, ¿sí? Y el tercer estímulo vuelve a pasar. Y así se va prolongando de forma 2-1 en este caso. ¿Bien? Hay una tercera opción, que sería el bloqueo sinoauricular completo, de tercer grado, es decir, no hay activación auricular. No hay forma que el estímulo que se generó en el nodo sinusal pase al miocardio auricular. Entonces el ritmo ahí ya pasa a ser definido por el marcapaso subsidiario o que está latente, que puede ser, como dijimos antes, la crista terminal, el septo intraauricular o un ritmo nodal, ¿sí? Y si yo coloco un catéter, esto es para volver a explicarlo porque no estamos muchas veces familiarizados con esto, pero vamos a imaginar que yo tengo la posibilidad de registrar el estímulo en el nodo sinusal, es decir, yo pongo un catéter y tengo la posibilidad de ver cuando se origina ese estímulo. En una situación normal, el estímulo va a pasar por esas células transicionales de forma correcta y va a alcanzar y despolarizar la aurícula, por lo tanto, no va a haber distancia entre el estímulo sinusal y la despolarización auricular. Si yo tengo un bloqueo sinoauricular de primer grado, hay un retraso en el pasaje a través de las células transicionales que se vería en este caso como una línea isodifásica entre mi registro y el electrocardiograma de superficie. Si tengo un tipo 1 o Wenckebach, ese retraso se va prolongando hasta que el latido se bloquea. Si tengo un tipo 2, viene bien, y de forma súbita se bloquea en las células transicionales. Y si tengo un tipo 3 o completo, de tercer grado, no va a haber forma de que el estímulo que se originó en el nodo sinusal llegue al miocardio auricular. Entonces el paciente va a salir, en este caso, con un escape nodal. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces agregamos un trastorno más a la disfunción del nodo sinusal. Ya tenemos la bradicardia sinusal, los ritmos ectópicos y el bloqueo sinoauricular. Bien, siguiente votación, Leo. Votación número 5, ¿no? Sí. Bien, acá la pregunta va orientada a hacer la distinción entre un bloqueo sinoauricular y el paro sinusal. ¿Cuál de los dos se corresponde con el paro sinusal? ¿Sí? La opción A, la opción B, ninguna o las dos. Bueno, 70% de respuesta, vamos a finalizar la votación. Bien, entonces Compartimos los resultados, Ariel. el 40% respondió correctamente, que era la opción A, y hay un 14% que respondió la B, y después 26 y 21. Pero la mayoría respondió correctamente, ¿sí? Y la gran diferencia es entre las dos patologías, es que el bloqueo sinoauricular que nosotros vimos antes, dijimos que tenía la pausa, era múltiplo del ciclo PP previo. En cambio el paro sinusal es una alteración directa de las células P del nodo sinusal, que de repente dejan de emitir un estímulo y lo vuelven a arrancar en el momento que ellos quieren. Entonces, la duración de esta pausa, no va a ser múltiplo del ciclo PP previo. ¿Sí? Incluso durante los trazados, sobre todo en los holters, se ve que nosotros tenemos
nos damos cuenta que es un paro sinusal cuando tenemos múltiples episodios de diferentes duraciones, como es acá que tiene tres episodios de totalmente distintos valores y que no tienen nada que ver con el ciclo PP previo, ¿sí? Entonces hay una alteración directa del nodo sinusal. Y recuerden, no es múltiplo, no hay una duración que lo defina. Bien, entonces agregamos una alteración más a la disfunción del nodo sinusal. Sexta, Leo. Y lanzamos la última votación. Bien, este es un Holter y la pregunta es ¿cómo lo informarían? Lo informarían como paro sinusal, como bloqueo sinoauricular o como taquibradi con escape nodal. Bueno, vamos a finalizar la votación. 70% votó. Y ahí compartimos los resultados, Ariel. Bien, perfecto. Bueno, 56% votó taquibradi con escape nodal. La pregunta apunta más que nada al mecanismo, ¿sí? El mecanismo es diferente a lo que veníamos viendo previamente. Primero hay una taquicardia, ¿sí? Hay una taquicardia que puede ser una taquicardia auricular, puede ser una fibrilación auricular, no importa, en este caso parece ser una taquicardia auricular, que de repente corta esa taquicardia y hay una pausa, no hay aurícula, ¿sí? No hay aurícula, y de repente acá hay un escape nodal, sigue, y vuelve a haber otro escape nodal, y acá se ve que se deforma la onda T, o sea que recién acá es el primer lugar donde uno podría decir que aparece una onda P, ¿sí? Y esto es lo que se denomina fenómeno taquibradi, que suele ser la etapa final de la disfunción sinusal, y el mecanismo que genera esto es diferente al del paro sinusal, que dijimos que era una alteración directa de las células P que se apagaban, es diferente al mecanismo que genera el bloqueo sinoauricular, que es una alteración en la transición, ¿sí?, entre las células P y el miocardio auricular. Esto es totalmente distinto. Y acá sucede lo mismo, fíjense, fibrilación auricular, corta la fibrilación auricular y hay recién una salida de onda P a 4.421 milisegundos. Entonces esto es lo que nosotros en el electrofisio llamamos el tiempo de recuperación del nodo sinusal. ¿Cuánto tarda en salir el nodo sinusal después de una taquicardia? Y fisiopatológicamente esto se explica por un fenómeno que se llama fenómeno de supresión por sobreestimulación, overdrive suppression, ¿sí? Que lo que hace es esa taquicardia, imagínense que la taquicardia que está teniendo el paciente bombardea al nodo sinusal. Ese bombardeo sobre el nodo sinusal hace que las células P del nodo sinusal se hiperpolaricen. ¿Qué significa que se hiperpolaricen? Es que bajen su potencial de membrana de reposo. Por lo tanto, cuando corta la taquicardia, las células del nodo sinusal están naciendo desde un lugar mucho más negativo y va a tardar más tiempo en alcanzar el potencial umbral para generar su potencial de acción y largar el estímulo. Ese tiempo, cuando la célula está disfuncionante, tiene un valor que es 1550 milisegundos, no importa, pero es el tiempo que tarda en recuperarse el nodo sinusal después de una sobreestimulación. Y si está prolongado, quiere decir que hay una disfunción del nodo sinusal. Entonces, si vemos el espectro de problemas que podemos tener cuando el nodo sinusal funciona mal, pasamos de una bradicardia sinusal por una alteración intrínseca o extrínseca de las células P, como consecuencia de eso la aparición de ritmos ectópicos, ya sea originados dentro del atrio o en el sistema de conducción, alteración en la zona de transición, ¿sí?, que nos va a generar bloqueos sinoauriculares de diferentes grados, alteración directa de las células P con fenómenos de paro sinusal, y fenómenos, finalmente, de taquibradi, todos por diferentes mecanismos, ¿sí?
Si a esta disfunción nosotros le agregamos síntomas, ahí es cuando se transforma en una enfermedad del nodo sinusal y tendríamos que tomar una conducta activa, ¿no? Poner un marcapasos o, bueno, suspender las drogas que están generando esos síntomas. Entonces, como conclusión y un poco como consejo también, insisto siempre con lo mismo, fíjense que todo lo que vimos tiene sus bases anatómicas, histológicas, fisiológicas y fisiopatológicas, y no hay otra forma de entender las cosas para mí, o esa es mi opinión por lo menos, de que para entender hay que ir a fondo conociendo las cosas normales y las cosas anormales. Y para eso no queda otra que estudiar, ¿sí? Por otro lado, obviamente hay cosas que se aprenden de memoria, hay que conocer los algoritmos, los criterios electrocardiográficos y aplicarlos, eso no queda otra que ver muchos electros, ¿sí? Hay que entrenar. Y después cuando llega el momento de actuar, pensar y actuar son actividades que podemos hacer simultáneamente, aunque piensen que los hombres no, muchas veces se puede, y lo que hay que hacer es tener tranquilidad en esos momentos, ¿sí? Y obviamente la agrupación de todas estas cosas requiere de un criterio clínico, requiere de experiencia, y no hay muchas formas diferentes que no sea trabajando, ya sea en la guardia o en el consultorio. Así que todo esto se resume en que uno tiene que hacer lo que le guste y que eso requiere de dedicación y de entrega. Así que bueno, si hay dudas o hay alguna pregunta, Leo, si la quieren la podemos resolver, y las que no podamos resolver se las vamos a responder por mail durante la semana. Muchas gracias. Bueno, Ari, muy buena la clase, muy clara. Muchas de las preguntas ya fueron respondidas por chat, ahora están llegando algunas. Mientras esperamos unos segundos, a ver si hacemos alguna preguntita, les voy a recordar que estas clases van a ser subidas en el canal de YouTube, seguramente dentro de las 48 horas a partir de hoy. Igualmente, el martes de cada semana les vamos a enviar el link para que puedan acceder. Y no sé, Alejandro o Carlos, si vieron otras preguntas. Hay muchos mensajes. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo fui respondiendo todas las preguntas del chat. Había preguntas clínicas. Me parece que es una pregunta que la podemos hacer online. Ari, por ejemplo, preguntan acá, un paciente que tiene una bradicardia asintomática y está tomando beta bloqueantes. ¿Qué sugerís? ¿Suspender el beta bloqueante o bajar paulatinamente la dosis? Bueno, excelente pregunta, ¿no? Nosotros, el curso está orientado a la electrocardiografía, pero somos clínicos, en el fondo somos clínicos y siempre priorizamos eso, ¿eh? Hay un dicho en medicina que es que la clínica es soberana y bueno, y tratamos de respetarlo. Con lo cual, si el paciente está bradicárdico secundario a betabloqueantes, hay que ver por qué se le pusieron los betabloqueantes. Si los betabloqueantes, si el paciente está a 50 por minuto porque tiene enfermedad coronaria y le pusimos betabloqueante por eso, y esa condición no le genera síntomas, perfecto, entonces le dejamos el betabloqueante porque a esa dosis estamos bien. Pero si el paciente tiene indicado betabloqueantes por otras razones o no sabemos por qué las tiene, y esa bradicardia está de algún modo conectada con algún tipo de síntoma que pueda presentar el paciente, que no necesariamente tiene que ser síncope, puede ser mareo, puede ser falta de aire al esfuerzo, y bueno, por ahí podemos reducir la dosis del betabloqueante a una situación intermedia, no suspenderla del todo inicialmente, a reducir a una situación intermedia y ver cómo se va comportando clínicamente el paciente. Todo depende de la causa o la razón por la que se haya indicado el betabloqueante, ¿no? Otra pregunta, Ariel. Acá me preguntan cuántos segundos o milisegundos de pausas generalmente pone sintomático a los pacientes. Bien, esto es muy individual, ¿no? Pero lo que está, los criterios de corte en las guías para establecer una indicación es
5 segundos asintomáticos y más de 3 segundos sintomáticos. Los síntomas están definidos con más de 6 segundos de pausa. Con esos 6 segundos hay una alteración de la irrigación cerebral y eso sí o sí probablemente genere síntomas, ¿sí? Después los puntos de corte ya son, les repito, 5 segundos asintomáticos o 3 segundos sintomáticos para tomar una conducta. Bueno, Ari, creo que no hay más preguntas. Si se nos escapó alguna pregunta, nos pueden enviar al mail, al correo electrónico, y las vamos a ir respondiendo a medida que podemos. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, un saludo grande para todos y vuelvo a remarcar lo que dijo Ale al principio sobre lo de mañana. Piensen que muchas de las clases o de las charlas que nosotros damos las basamos en los libros de Valle de Luna. Así que es una ocasión, me parece que no hay que perdérsela. Así que bueno, les mando un saludo grande a todos y bueno, ojalá que nos veamos la semana que viene.